Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar la situación problema, la cual es reacciones químicas que salvan vidas y vamos a conocer el funcionamiento de las bolsas de aire. Mediante la herramienta de MATLAB hicimos cálculos para conocer la información de forma precisa y es de la materia de análisis de estructura y transformación de la materia, impartida por el doctor Julián Alejandro Yunes Rojas. Mi equipo es Jessica Luna, Jimena Galindo, José Eduardo Díaz, Eduardo Roberto Ramos, Eduardo McElligan y somos del grupo 307. Para conocer el funcionamiento de las bolsas de aire, primero es importante conocer las reacciones químicas que estas generan para que se puedan inflar, las precauciones que son necesarias con los reactivos que generan y cómo estas pueden salvar las vidas de las personas y cómo podemos disponer de los residuos de las bolsas de aire para evitar la contaminación del medio ambiente, ya que estas producen gases. Primero se debe conocer qué son las bolsas de aire y para qué funcionan. Las- los vehículos generalmente cuentan con dos sets de bolsas de aire, unas frontales y unas laterales. Esta medida de protección está diseñada para usarse en conjunto con otras, como los cinturones de seguridad. Las bolsas de aire, o también conocidas como airbags, son un tipo de protección suplementaria pasiva en automóviles para proteger la parte superior del cuerpo en caso de un choque. Funcionan inflándose instantes después de un choque para formar una barrera acolchonada entre el pasajero y el volante o las puertas. Este inflado de las bolsas de aire ocurre en cuestión de milisegundos, casi instantáneamente después de que el choque ocurre. Sensores en diversas partes del choque detectan el impacto y mandan señales a la computadora de la bolsa de aire. Las bolsas de aire se inflan por una reacción ocurrida entre el ácido de sodio de nitrato con potasio. La explosión del nitrógeno es lo que ocasiona que la bolsa se hinche llegando hacia una velocidad de aproximadamente 300 kilómetros por hora. Un segundo después, el gas se disipa de manera rápida a través de unos hoyos pequeños en la bolsa para que la persona se pueda mover. Ocurren tres reacciones químicas seguidas para generar el gas necesario para inflar la bolsa. Sin embargo, el gas producido por la primera reacción libera compuestos químicos tóxicos que son neutralizados posteriormente por las siguientes dos reacciones. Cuando el coche detecta un impacto, el sensor activa el mecanismo, el cual empieza con una chispa que provoca que el ácido de sodio se descomponga en sodio y gas nitrógeno, lo que genera que infle la bolsa de aire. El sodio es un compuesto peligroso para las personas porque si entra en contacto a través de sudor, ojos o boca, puede ser muy volátil, por lo que se tiene que mezclar con nitrato de potasio para neutralizar y la reacción genere óxido de potasio, óxido de sodio y más gas nitrógeno. La tercera reacción neutraliza el óxido de potasio y el óxido de sodio con dióxido de silicio, lo que genera vidrio de silicato, que es inofensivo para las personas. Las tres reacciones anteriores se resumen en esta ecuación general. Cabe recalcar que esta ecuación aún no está balanceada y vamos a utilizar la herramienta de MATLAB para poder balancearla y poder saber cuántos molos reactivos se necesitan y cuántos moles de producto se generan. El balanceo de la ecuación se va a hacer a través de la herramienta de MATLAB. Esta simula el método de balanceo por Gauss-Jordan, en el que primero tenemos que hacer dos matrices correspondientes para los coeficientes estequiométricos de cada elemento de las tres reacciones. La matriz A son los coeficientes y la matriz B es el balanceo. Las sumas tienen que dar cero y el último número 1 es un auxiliar para que la función pueda hacer su trabajo. Los valores de X son los coeficientes estequiométricos de cada compuesto en orden, lo que quiere decir que va a haber 5 moles de ácido de sodio, 1 mol de nitrato de potasio, 1 mol de dióxido de silicio, 8 moles de gas nitrógeno, 2 moles de óxido de sodio y 1 mol de vidrio de silicato. Después, para hacer los cálculos de la masa y el volumen, se van a ocupar la función que se presenta en la que primero se tienen que definir los valores de los pesos molares de cada compuesto y después, a través de la ecuación de los gases reales, se puede calcular el volumen del gas con la siguiente función. Al hacer uso de esta función, se tiene que el volumen de gas nitrógeno que se produjo es de 2.4 litros. Ahora, para calcular los moles de los productos, se ocupa esta otra función y al sustituir los datos de cada reactivo, se tiene que el número de moles de gas nitrógeno es de 2.7, el número de moles de óxido de sodio es de 1.5 y el número de moles del vidrosilicato es 1.7. Para el cálculo de la masa, se toman espacios de intervalos en cada valor simbólico
y se tiene que la masa del gas nitrógeno es de 80.2 gramos y la masa del ácido de sodio necesaria para crear esta masa de gas nitrógeno es de 116.37 gramos. Después podemos observar toda esta gráfica con las siguientes declaraciones para graficar cómo se comporta el volumen respecto a diferentes variables y tenemos el siguiente resultado. Aquí podemos ver cómo varía el volumen en función de la masa En función de la masa, vemos que mientras más masa haya, va a haber más volumen. También podemos ver el volumen en función de la temperatura. Igual, a mayor temperatura va a haber más volumen. Y podemos ver el volumen en función de la presión, que mientras menos presión haya, va a haber más volumen. Y entre más la presión vaya aumentando, el volumen se va a reducir. Posteriormente, tenemos los cálculos termodinámicos para identificar la energía libre de Gibbs, la entalpía y la entropía durante estas reacciones. La entalpía y la entropía son valores que vienen en tablas y se sacó la entalpía y la entropía del ácido de sodio, nitrato de potasio, dióxido de silicio, dinitrógeno, óxido de sodio y vidrio de silicato. Estos son los compuestos que se encuentran en la reacción. Una vez sustituyendo los valores en las fórmulas de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, podemos obtener que en la primera reacción, que es la reacción del ácido de sodio, la entalpía nos da menos 43.42. Realmente lo importante en este tipo de cálculos es el signo. Entonces, un signo negativo en la entalpía significa que es un proceso exotérmico, es decir, que se libera energía. Esto tiene totalmente congruencia debido a que una vez que empieza la reacción del ácido de sodio, pasa la sustancia de un sólido a un gas. Entonces se libera energía y eso hace que la bolsa de aire se infle a velocidades muy rápidas. Luego tenemos la entropía, que sustituyendo los valores y restando en los productos menos los reactivos con los coeficientes y los valores de entropía, nos da que la entropía es positiva, es decir, que la reacción tiende al desorden. Igualmente es congruente debido a que es lógico que tienda al desorden los productos de esta reacción porque son moléculas gaseosas y no sólidas. Las sólidas generalmente están ordenadas y las gaseosas están generalmente desordenadas. Por último tenemos delta G, que es la energía libre de Gibbs, y esto se obtiene por medio de la fórmula entalpía menos temperatura multiplicada por la entropía. Es importante considerar que para las tres reacciones usamos la misma temperatura, que es de 298.15 grados Kelvin. Una vez haciendo los cálculos de la energía libre de Gibbs, nos da negativa, es decir, que es un proceso exergónico y espontáneo, o sea, que no necesita trabajo extra una vez que la reacción empieza. Para la reacción 2 y la reacción 3 es básicamente lo mismo, son los mismos cálculos, las mismas fórmulas, nada más que con los valores de entalpía y de entropía correspondientes a las nuevas moléculas. Para la entalpía de la reacción 2, esta es negativa, es decir, que de igual manera se libera energía porque aquí se produce N2, que es un gas, y pasa de sólido a gas. Para la entropía, esta no tiene el desorden y la energía libre de Gibbs nos da negativa, o sea que es igual de manera espontánea. Una vez que la reacción empieza, transcurre por sí sola. Para último es la reacción 3, que sirven para neutralizar los componentes tóxicos que soltó la primera reacción. La entalpía en esta nos dio negativa como proceso exotérmico. La entropía es igual negativa, no tiene el desorden. Ya no es como la primera reacción que infla la bolsa, sino que ya es una reacción que simplemente neutraliza, no tiene tanto caos en su entropía. Y por último es la energía libre de Gibbs. Esta nos da negativa y es lógico porque todas estas reacciones son espontáneas y transcurren en un poco intervalo de tiempo.
Al cabo de ese problema, he llegado a la conclusión que la química es súper importante en nuestra vida diaria. Por ejemplo, las bolsas de aire, uno piensa que es muy normal, nada más la bolsa se infla y se desinfla y se acabó. Pero en realidad hay un proceso químico detrás, ya que hay reacciones que son dañinas para nosotros y tenemos que controlarlas para que la bolsa de aire sea muy precisa y eficaz para nosotros. También he llegado a la conclusión que MATLAB es una herramienta muy útil, ya que podemos calcular la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, y no solo eso, también nos dieron gráficos súper precisos que fueron de muy gran ayuda para nuestro proyecto. La química está presente en nuestra vida diaria, por ejemplo en las medicinas, que son los solutos y los solventes, y sobre todo en las ecuaciones termodinámicas, que los podemos encontrar en procesos químicos. También he llegado a concluir que esto es muy importante para mi carrera, que es ingeniería mecatrónica, ya que los ingenieros mecatrónicos tienen que saber mucho sobre sistemas automotrices y saber cómo funciona la bolsa de aire es súper importante, ya que es un sistema detrás del carro. Muchas gracias. En conclusión, es muy importante para todos saber con certeza cuáles son las propiedades termoquímicas de las reacciones, ya que estas pueden causar peligro y pueden causar daños al usuario si estas no están bien colocadas. Es importante saber cómo manejar estas reacciones y sobre todo la cantidad que es necesaria y que se requiere para poder llegar a hacer los cálculos correctos. Gracias a las ecuaciones balanceadas pudimos ser capaces de calcular tanto la entalpía como la entropía, y no solo eso, sino que también MATLAB fue muy útil a la hora de hacer los cálculos porque nos daba los resultados muy precisos con todo y los gráficos. La química siempre ha sido algo peligroso y es importante saber las propiedades de ciertas materias para saber si son peligrosas o no.